mitoteando, 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 es mitoteando. Hola, hola, mis mitoteros y mitoteras de confianza. Bienvenidos y bienvenidas a Mitoteando con su íntima amiga Daisy, su mitotera de confianza, la que no se le va ni un chisme ni una demanda. Así que, pues, les traigo lo mejor del mitote legal, el escándalo de los famosos y hasta el análisis con veneno, pero con estilo, ya saben. Pues ya saben que aquí desmenuzamos las sopas sin pelos en la lengua y con alta sazón. Así que, qué mitotazo, pero qué mitotazo tenemos el día de hoy. Mitoteras y mitoteros del canal. Resulta que en Gustavo Adolfo Infante TV, la famosísima y polémica abogada Mariana Gutiérrez estuvo dando su cátedra legal sobre el escándalo del testamento de Julián Figueroa, sí, el hijo de Maribel Guardia. Y todo gracias a que Inés Moreno, en Inés Moreno TV, desenmascara a Gustavo Adolfo Infante por haber tergiversado y manipulado la información a su conveniencia para, evidentemente, darle una ventaja ante la opinión pública a Imelda, ya que es evidente que Gustavito, tanto en Gustavo Adolfo Infante TV y también en Sale el Sol, se la ha pasado, igual que la tía Adis Tuñón, pues del lado de Imeldita. Así que sabemos perfectamente cómo se la pasó el Patitas de Molcajete, diciendo que todo era por culpa de Chacón, que era el que mecía la cuna, el de la mente más retorcida para manipular a todos y engañarnos a todos. Él es el malo, el villano, el villanísimo, decía el Patitas de Molcajete, hasta que viene Inés Moreno TV y esta semana que dieron de qué hablar, se agarraron. No. Ya que sigue todo esto por la tendencia que marca el caso de Maribel Guardia e Imelda Tuñón. Y pues, ¿qué más da así? Empecemos desde el principio, recapitulemos cómo empezó todo este mitote. Y recuerden que el Patitas de Molcajete se encargó de divulgar una conversación asegurando que Chacón le mandó esa información para que generaran, y sobre todo él, una campaña de desprestigio en contra de tu sirenita, pobrecita. Y que evidentemente el Patitas de Molcajete omitió un pequeño detalle. Mostrar toda la conversación completa, ¿verdad? Pero pues eso se encargó Inés Moreno, ¿verdad? Y no paró ahí, claro que no, porque todavía decide invitar al abogado Briones. Pero antes, regálame tu valiosísimo like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas ninguna noticia del mitote aquí en tu casita de Mitoteando, mitoteras y mitoteros. Bienvenidos sean. Y empecemos. Gracias por su atención y comprensión. El Soto y estos señores se pone jugoso. Y vámonos ahora sí a recibir a otro consentido de la casa. Lo conocemos, sabemos que canta bien, pero también es un excelente abogado y por eso está aquí en el Chisme Time. Mi queridísimo licenciado Briones, buenas noches. No te oímos. Buenas noches a tu público. Siempre es un honor ser tu invitado. Gracias por tomarme en cuenta. Pues gracias, Jesús. Tú sabes que este tema que ha dado tanto de qué hablar en el sentido de que pues cada día aparece una información diferente y una información que sí nos da mucho que pensar, pues desde que empezó la primera vez en la fiscalía que nos enteramos que le quitan al hijo a Imelda y que luego pues después de un tiempo de tenerlo Maribel, después de una audiencia se lo quitan y empezamos a conocer muchas cosas, muchas cosas de una y de otra parte, y bueno, pues esto es un sin vivir, Briones, porque ya no sabe uno. Sí, y ahora tú sabes que lo último... dijo el dicho, ¿no? Que la realidad supera la ficción. La realidad supera la ficción. Digo, tú has de ver de esos casos todos los días, mi querido. Sí, fíjate que sí, conozco casi homologando la situación de Maribel, se parece a muchos asuntos que yo he llevado y que sigo llevando. O sea que es común. Sí, mira, quiero ser muy respetuoso con Maribel, no estoy de ningún lado, pero hablando de acuerdo a lo que está apareciendo poco a poco, nosotros como abogados empezamos a detectar y empezamos a percibir por dónde va todas las conductas que estuvieron ahí. Ellos minimizaron a Imelda, fíjate. Entonces también Maribel no estuvo bien asesorada. Quiero ser muy respetuoso, se los voy a decir en secreto. Inés, se pueden hacer cochinadas en el derecho, pero tienen que estar bien hechas. Ajá, porque si no te delatas. Si no te van a cachar y vas a ser el muerto, va a ser el asesino. Entonces, aquí una estrategia que minimizaron al enemigo y lamentablemente toda la estrategia la hicieron, si es que sale verdad, que esperemos que no, porque será muy penoso y muy desastroso por los problemas jurídicos que va a estar involucrada Maribel y Marco. Ajá. Y los abogados, porque sí les va a tocar. Claro que sí les va a tocar. O sea, si sale como las cosas aparentan, pero acuérdate que las apariencias engañan. Ojalá. Y hasta que un juez
no revise todo y diga, efectivamente pasa esto, o efectivamente pasa lo otro, o esto es falso, o esto es verdadero, hasta que un juez no lo diga. Sí, hasta que ya Nosotros está no podemos sentenciado. decir que es un correcto. plan macabro, un ardid para poderse quedar con el niño y todo el dinero y todo eso. No podemos decirlo hasta que un juez lo diga. Pero lo que sí podemos es comentar todas las cosas que van apareciendo por ahí. Y tú sabes, porque me has estado ayudando a la localización del notario, que se dice que fue el encargado o el que firmó este supuesto testamento que aparece después de que primero les dicen que el chico muere intestamento, ¿cómo se dice? Está bien así, correcto. Intestamentado, ok. Que Julián muere sin testamento y que entonces se abre un juicio intestamentario, empiezan todos los trámites y después de una búsqueda aparece un supuesto testamento, ¿ok? Aparece en la carpeta de investigación un nombre, el nombre del notario que da fe de eso, ¿no? Yo te puse en la mañana, te puse un clip, a ver si lo tenemos por ahí, de lo que decía, bueno, tú sabes lo que me dijo a mí el abogado de Julián Figueroa, el que lo representa en su sucesión testamentaria. Y entonces él dice que por medio de un escrito les hacen llegar de la Dirección de Testamentos de Guerrero, le hacen llegar a él, pues, esta notificación de que aparece un testamento. Ahora se está hablando mucho de que, pues, aparentemente el notario pues, falleció. Y entonces da pie a suspicacias y da pie a sospechosismos de que esto, pues, de que esto ya es un cochinero, ¿no? De que esto ya aparenta tener mucho más trasfondo. Nosotros encontramos esta nota donde efectivamente corroboramos que sí, que el notario Francisco Vargas Nájera, de la Notaría 2 de Zihuatanejo, falleció. ¿No es así, mi querido Jesús? Pues sí, mira, eso está en redes y hoy hablé con un amigo mío que fue el abogado de Andrés García, que él está en Chilpancingo Guerrero y en Acapulco, que estuvimos apoyando a Andrés García antes de que fallecieran algunas cuestiones notariales y jurídicas. Y pues la noticia sí es que falleció el 5 de julio del 2021 este notario. Y pues bueno, únicamente él iba a intentar a ver si aparecía por ahí, como las películas que dicen que Juan Gabriel está vivo, a ver si el notario estaba, porque al parecer, quiero ser sumamente respetuoso, traía ahí algunos asuntillos de esta índole. De hecho, fíjate que hicimos hay una nota de proceso de hace varios años. Bueno, aquí dice que el fallecimiento de esta persona, de este notario, se da a conocer en el 2021, el 15 de abril del 2021. Y aquí, este documento es donde dice que se le revoca, digamos, la licencia, a ver si, corrígeme si estoy mal, la licencia de la notaría se le revoca por muerte y se le da a otra persona. Es correcto. Entonces, mira, allí quiero ser muy en silencio, por favor. Que no digan que damos malos consejos a los abogados. Pero si van a hacer cosas raras, háganlas bien, porque la notaría existía. Entonces, que hubiera firmado, pues el notario titular que quedó o al que le dieron el nuevo nombramiento de la concesión de funcionario público. Pero ¿a que no sabes por qué firmó este? ¿Por qué firmó? Porque cuando se hizo el testamento estaba vivo. Y esto se los voy a demostrar porque están manejando otra versión y ahorita les voy a poner en donde dice, pues especialmente Gustavo Adolfo y su gente, que según sus investigaciones, el testamento fue hecho en el 2023, cosa que es súper incierta. Pero antes de mostrarles las pruebas, Jesús, yo te quiero decir lo que yo investigué de este notario, y es que, fíjate, le mataron a 2 hijos. Antes de morir él, le mataron a 2 hijos. Uno de ellos fue ahí dentro de las oficinas de la notaría. Correcto. Y el otro fue, pues, que un comando armado y que no sé qué, que no, en otro lugar. Pero el caso es que, y otro de los hijos estaba desaparecido. O sea, este notario estaba rodeado de puras desgracias, porque el que desapareció se decía que tenía que ver con un grupo de estos organizados. Ya saben que no. Entonces, bueno, los antecedentes de este notario ciertamente son muy fuertes y muy dudosos. Pero a ver, yo te voy a poner una parte donde hoy por la mañana estaban asegurando esto en el programa de Gustavo. Déjame poner Espérenme tantito. ¿Será este? Espérenme. Ok. A ver si ya se puede ver aquí. Agregar. Ok, vamos a agregar al escenario este. Acá. Es que tengo que quitar primero este. Ténganme paciencia, chicos, porque presentar las pruebas no es cosa de todos los días. Ahora sí. Vamos a agregar. Vamos a ver qué decían. Pues en este programa. Te voy a quitar un momentito. Espérame. No. Ya no sé dónde quedó. Te voy a quitar un momentito, pero ve esto que dicen aquí, ¿ok? Dice lo siguiente. En el testamento supuestamente apócrifo, hecho en el 2023, aparentemente, en un notario de, ¿cómo se llama? De la población esta. Ixtapas y Ixtapas y Guatanejo, con una firma falsa, y resulta que está muerto el notario. En el 2021 murió el notario. El que atestiguó el supuesto testamento que se firmó en diciembre del 2023. Ok, bueno, pues ellos están asegurando que fue en diciembre del 2023, ¿cierto? Vamos a quitar esto. A ver, espérame. Aquí estás conmigo. Ojo, señores, porque si vamos a asegurar cosas, tenemos que tener las pruebas. Aquí están. Esto es parte de la carpeta de la misma declaración de Imelda, donde habla de que aparece este testamento. Aquí está. Y dice lo siguiente. Me voy a agrandar un poquito para poder verlo. Y dice, fecha 2 de marzo del 2018, asentada en el volumen 360 y tantos de la Notaría Pública número 2 del Distrito Notarial Inmueble Federal, a cargo en ese entonces del licenciado Carlos Francisco Vargas Nájera, que supuestamente contiene el testamento dictado por mi fallecido esposo Julián Figueroa Fernández en fecha 2 de marzo del 2018. Aquí está subrayado
Y aquí sigue diciendo, ya saben, debo hacer mención que ese testamento pues no se pudo haber hecho ahí porque supuestamente pues mi marido estaba en un lugar muy lejano. Pero aquí está, es la fecha 2 de marzo del 2018 donde supuestamente se hace este testamento. Entonces, pues el argumento de que no lo pudo haber hecho este notario, pues claro que lo pudo haber hecho porque él murió, ¿cuántos años? 19, 20, 21, 3 años después, en el 2021. Efectivamente, 3 años después. Ahí están las pruebas. Esto, pues para mucha gente que está repitiendo esto, que sí es sospechoso que haya muerto, quién sabe, según las notas que hemos encontrado, es que murió de muerte natural por problemas que él tenía de salud. Esas son las notas que hemos encontrado. Incluso puse una carta que le hace su hija que aparece en redes sociales el día que muere su papá. Entonces, bueno, pues queremos aclarar eso. Pero Jesús, ¿tú qué ves aquí en todo este panorama como tu opinión legal de abogado? ¿Suena algo raro? ¿Te suena algo raro? ¿Te suena sospechoso? No, mira, este dato que tú me das a mí es favorable para la estrategia de Maribel, porque si el testamento es un instrumento notarial en el que el notario da fe de la última voluntad sobre su legado, sobre su masa hereditaria, es en vida del notario. Entonces ahí la firma, sea o no sea de Julián, no es importante, porque la misma fe del notario es creíble, por eso tiene la licencia de notario, porque él es fe pública. Es un servidor público del Estado y les da la facultad de que él dé fe de hechos y que sea creíble todo lo que él asenta. Si la firma no se parece, ya no es importante, porque lo que vale es la fe del notario, y aquí por la temporalidad, pues sí entraría como un elemento a favor del equipo del bando de Maribel. Ponle, Jesús, ponle que un juez sirviéndose de un grafóscopo, yo te espero, no te preocupes. Es que hay que analizar todas las partes, señores. Hay que analizar todas las partes y pues no solamente ver desde un lado, sino también ver desde el otro. Y ponte que como están asegurando los abogados de Imelda, que fuese falso, que un juez encontrara elementos. Blanco. Ah, ok. Ahorita te hago la pregunta. Tú conéctate tranquilo. Vamos a leer un poquito. Dice, salió mejor investigadora Inés, sí que es abogado invitado. No, es que no es investigador. Él solo viene a comentar estas cosas porque pues él tiene su trabajo. Él no puede estar investigando cosas de la farándula, chico. La que tengo que investigar soy yo. Pues, comentarlo con él. Ahora sí ya tengo, mira. ¿Ahora mejor investigadora de qué? Que el abogado. Le digo, pero yo te ayudé. Diles que yo te ayudé a conseguir la nota que estás anunciando. Claro, yo lo dije. Tú me ayudaste a conseguir que efectivamente el abogado pues ya está en otro mundo. Pero bueno, a ver, Jesús, ponle que fuese probado por un juez que aceptara estos elementos de grafoscopía, de todo, y dijera, efectivamente yo digo que es falso. ¿Sobre de quién se van? ¿Quiénes son los responsables en este caso? ¿En dónde quedó la bolita? Está muy interesante el asunto. Mira, primero que nada hay que ver sobre qué denuncian el abogado de Imelda. Aquí, si fuera primero que nada, tiene que dar vista al Ministerio Público. El Ministerio Público, como ya lo hemos platicado, es un órgano investigador representante social que él no va a juzgar, él únicamente va a iniciar la carpeta por si hay indicios de que hay un delito. Entonces, aquí hay un uso de documento falso ante autoridad judicial. Entonces, se va a iniciar por uso de documento falso ante el juez de lo familiar de la Ciudad de México. Que se supone que ya está iniciado, según dicho del abogado. Es correcto. Y luego se va a hacer también, posiblemente, un fraude procesal. ¿Qué es falsedad ante autoridad judicial? Porque partiendo del documento falso, hay una falsedad. Y luego se va a dar un fraude procesal. El fraude procesal, acuérdate que se puede perseguir de dos materias, con un resultado material, cuando hay un detrimento a tu patrimonio, y hay un resultado formal. ¿Qué es el resultado formal? Que estás faltando a la fe pública, porque el Poder Judicial es una fe, estás alterando documentos con tal de inducir al error al juzgador. Pero aquí a lo mejor lo van a querer materializar de que hubo un resultado material, porque todavía no se consuma, no se ha cobrado la herencia. Pero va a estar el bien jurídico tutelado del heredero, estuvo en riesgo. Hay juzgadores que dicen, como pusiste en riesgo el patrimonio del heredero, te voy a sancionar. No son delitos graves. Son delitos, podrían ser, ya no existen, pero son delitos que no son punibles de más de 5 años, de alcanzan fianza. Pero aquí se va a iniciar contra la autoridad, bueno, supuestamente el protocolo correcto es de que cuando se inició el juicio intestamentario, por regla natural, tú le tienes que pedir como abogado al juez, te pido que le gires oficio al archivo de notarías de la Ciudad de México a ver si hay un testamento de mi Quiere decir que ese testamento sí constaba en el archivo de notarías. Permíteme. Entonces, primero lo mandas a la Ciudad de México, porque es donde vivía el de Cuyo, se le llama el difunto, Julián. Sí, pero eso ya lo vimos antes. Ok, y ahora dices tú, yo como abogado, representando como albacea, porque ahí podía haber sido, todavía no se nombraba. Allá hay un abogado que representa a todos los posibles herederos. Sí, el licenciado que yo te mandé de su video. Ok, ahí puede ser Maribel, puede ser los interesados, Maribel, Imelda y el niño, el representante del niño que era Imelda o Maribel. Entonces el abogado dice, ¿sabes qué? Puede ser, ¿no? Que yo así quiero creer qué pasó. Él también tenía un rancho en Guerrero. Mándale a avisar al archivo de notarías del Estado de Guerrero a ver si hay un testamento. Que es lógico, porque tenía un rancho en Guerrero. Entonces giran el oficio de la Ciudad de México al juzgador de Guerrero para que el juzgador de Guerrero, a través de un exhorto, le requiera al archivo de notarías de Guerrero a ver si hay un testamento donde esté declarada la última voluntad del de Cuyos, de Julián. Entonces, el que va a contestar es el archivo de notarías del Estado de Guerrero y le dice al juez, ¿sabes qué? Sí encontramos un instrumento notarial con número de folio tal, de instrumento notarial tal, y ya mandan los requisitos y lo hace llegar a través del juez de Guerrero al juez de la Ciudad de México. Entonces, ahí pues se va a perder la bolita, porque ¿a quién vas a culpar? Tienes que comprobar que si quieres que sea Maribel o Marco o alguien, no vas a poder comprobar que ellos estuvieron con el notario porque el notario ya murió. Entonces, Julián también ya murió. Entonces van a requerirle a la autoridad de Guerrero y que le digan cómo lo obtuviste.
ahí se tiene que iniciar una carpeta de la Ciudad de México, se le da vista al Ministerio Público del Estado de Guerrero. Para que haga investigación. Para que él haga investigaciones del fuero local y empiecen a determinar si, ¿por qué? Porque también hay una cadena de seguimiento entre la fe notarial del notario de allá. Hay un libro de gobierno. ¿Qué es el libro de gobierno? Todo lo que hacen los notarios, hay un libro. Tiene que quedar registrado. Tiene que quedar registrado y aparte, espérate de eso, debe de haber un libro tanto de notarías con el del registro público de allá o del archivo de notarías de allá y tiene que empatar el libro de notario con el libro del archivo de notarías. Entonces, sí se pueden hacer cosas jurídicamente bien si están los espacios. Y a veces hay notarios que guardan espacios para este tipo de situaciones. Van a decir, pues hay que dar un espacio, que eso lo sabemos entre abogados, y te venden el espacio. Pero si está y no les puedes comprobar nada, pues no va a quedar en ningún delito. Wow. Y tienes que... O sea que podría no encontrar a nadie un responsable en caso de que dijeran, pues sí, yo veo que aquí esto es falso, podrían no encontrar a... Sí, porque a puedes responsables. encontrar en el libro del notario que sí hubo el espacio, pero a lo mejor no empató con el libro del archivo de notarías del Estado. Pero el mismo archivo de notarías del Estado fue el que dijo que sí tenía un testamento resguardado desde el 2018. Pero ya no se pueden ir contra el notario porque no vive. Ya no hay, o sea, ¿a quién van a culpar? Y son hechos de hace solamente que compruebes a través de WhatsApp de que estuvieron ligados con los extrabajadores o con alguien que pidas una cadena o una sábana de WhatsApp y que tú compares que ese se fue creado, pero tienes que iniciar algo que tienes que pedirle al juez de allá con el de acá o al juez federal y que es una violación a los derechos humanos que te interrumpa tu comunicación. ¿Por qué? Porque no es un delito de alto impacto. Ajá. Únicamente que fuera delincuencia organizada o asociación delictuosa, narcotráfico, terrorismo, delitos sexuales. Ten cuidado con las palabras. Bueno, pero entonces no va a prosperar porque es un delito que no es tan relevante. Ok. Y no se los van a conceder que un juez federal intervenga en las comunicaciones. Está muy complejo. Está complicado. Entonces, ante la ley, si es así, pues nosotros estamos en un sistema jurídico que se llama derecho positivo y está permitido. Entonces, si vamos a suponer que hubiera existido, compruébamelo. Si no me lo puedes comprobar, todo está en orden y no va a pasar nada. Ahora, ellos O sea, por pelean muchas algo- firmas que no coincidan, eso no es una forma de comprobar que es falso. No puedes porque hay fe pública. Para eso es el notario. Decirle, aquí estuvo en mi oficina y aquí firmó y aquí me enseñó su credencial de lector y se identificó. O es más, vino y no la traía, se le olvidó, pero yo doy fe de que estuvo presente. Por eso es un notario público, porque da fe y no vas a poder tumbar nada. Wow. Entonces no va a haber a quién persigas. Tienes que irte a meter a los registros de Guerrero. O sea, claro que la parte de los abogados de Imelda van a tener que hacer esa investigación para demostrar y tener pruebas de que ese testamento no existió. Pues no los abogados. Nosotros, en el caso de Imelda, se invirtió y ahora, bueno, sobre el delito de una violencia contra niños sigue ese delito, que no debe de quedar ahí, es esa parte. Pero ahora va a ser al revés, porque es otro tipo de delito, y ahora se les va a llamar asesores jurídicos de Imelda, y Imelda está poniendo la denuncia. Imelda no es ni víctima ni ofendida. Aquí vendría siendo, como ahorita está nombrado Marco de Albacea, él es el que tiene que dar la cara y él es el ofendido, porque él se va a sumar a Imelda y va a decir, ¿sabes qué? Pues si es falso, yo me sumo y que frieguen al que lo inventó. Yo únicamente estoy representando un papel de Albacea para representar los bienes del Decuyos, del finado. Ajá. Entonces, van a sumarse a la misma diligencia, se puede allanar Marco, va a decir, a mí no me puedes, solamente que veas mis huellas o que digan que yo fui, que haya videos, que se alteró todo, pues ya se convertiría en un imputado, en un indiciado. Pero ahorita, pues, tiene que seguir, y si alguien lo falsificó y lo inventó allá, pues que tiene que ir con el servidor o el funcionario del Estado que creó el acto, el instrumento notarial, pero únicamente va a prosperar por uso indebido de documento o por una falsificación de documento. Pero no tuvo ningún fin porque está todo triangulado, está muy complejo el asunto. Está complejo. Pues vamos Muy a complejo. comprar nuestras palomitas, Jesús Briones. No, está muy bien hecho, ¿eh? Vamos comprando nuestras palomitas porque de qué hay aquí gato encerrado, de que hay algo raro, de que qué casualidad que esté muerto el notario, de que hay muchas cosas que pensar, las hay. Yo te agradezco mucho, Jesús. Al ratito nos hablamos para ponernos de acuerdo y todavía pues tenemos que ver lo del 10 de mayo, mano. Que ya Oye, me de eso, marcaste de tú eso la quiero decir, serenata. vamos a ver si puedes este fin, si te veo el viernes, porque el viernes se me está complicando, para ver, platicar con ellas. Y a otra persona también de Guadalajara. Momento de, pues, ahora sí que responder, porque cuando hablan de uno, pues uno sí tiene derecho a defenderse. Y yo no pretendo entrar en controversias, ni en dimes y diretes, ni tengo nada personal en contra de Gustavo. Es más, les voy a decir, esto, Gustavo Adolfo, no es contra ti, es contra tu punto, es contra tus argumentos, porque uno, con la libertad de expresión que tiene, pues también tiene sus fuentes y su manera de investigar. Y si yo veo que alguien está dando una mala información, una precisión que es incorrecta al público, pues yo me siento con esa libertad, tras haber investigado y tener las pruebas de decirlo, cosa que pasó el día de ayer, cuando yo mostré esas capturas de pantalla de Marco Chacón, donde me dice, bueno, pues es que esto que he estado enseñando Gustavo pertenece a las respuestas que yo le doy después de que él me hace preguntas, no es que yo ande por la vida mandando esos argumentos para denostar o denigrar o quemar a Imelda, ¿no? Entonces es muy diferente. Pero bueno, hoy, el día de hoy en su programa, dijo algunas cosas que las vamos a poner, pues para responderle, porque como les digo, yo en contra de él no tengo absolutamente nada. A mí respeto muchísimo su programa, su trayectoria, su trabajo, la respeto muchísimo, pero eso no quiere decir que yo no pueda argumentar en contra de sus propios argumentos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner esta parte que hoy Carlitos hizo favor de ponerla en su programa, donde habla específicamente de mí. Aquí está. Vamos a ver qué. Y pues creo que lo tomó como que pues no estaba bien de parte de Inés Moreno, que pues, hubiera hecho tal vez esa crítica fuerte en contra de Gustavo. La verdad, aquí pues lo único que puedes informar al cabo de esto es cuestión de ellos y vamos a ver qué le dijo primero de Marco Chacón y con referencia a los mensajes
que le mandó Marco Chacón a Gustavo Adolfo Infante. Vamos a ver. Y yo creo que en este caso se tomaron elementos a través de los cuales dijeron, pues esta muchachita la mareamos, decimos que está loca, que es drogadicta, que es un peligro para su hijo, nos quedamos con el hijo y nos quedamos con toda la lana de la herencia. Y al niño, lo hacemos igual que Julián, le vamos dando hasta el niño hace lo que queramos que haga. Pero qué mente más retorcida del Patitas de Molcajete y cómo se proyecta. Perdón, me parece macabro. Me parece macabro por decir lo menos las cosas. Puedo estar yo equivocado, pero Tu opinión. el día de ayer una persona ahí presentó. Una persona ahí, pues tengo mi nombre, Gustavo, y lo conoces perfectamente, no manches. Yo siempre que aludo a cosas que tú dices, digo tu nombre con todo respeto. Pero es una persona ahí. Unas paliadas, ¿ok? Gustavo es el que andaba buscando. Sí, y Ajá, que ya te suelten. yo soy periodista, soy reportero. Y hago caso, Periodista, porque no qué lo que sea, porque la chistoso. información. Lo que sea. Así como decirle a la gente imprecisiones, verdades a medias, y no decirle a la gente, informarle que lo que estabas presentando eran respuestas de Marco Chacón. No era una campaña para dañar a Imelda, eran respuestas que tú le pediste con varias preguntas y que presentamos aquí en capturas de pantalla. Entonces, le entró la lucerito. Ay, Gustavo, le entró la lucerito. ¿Y se acuerdan cómo le fue a mi lucero cuando empezó con ese y? O sea, no te enojes, pero pues eso es lo que se vio. Se vio que tú no pusiste, no diste la verdad completa. Nunca dijiste, sí, yo busqué, le pregunté esto y esto y esto a Marco Chacón y esto. De que aparece un testamento. Les voy a decir. Me hizo Yo busqué, le pregunté esto y esto y esto a Marco Chacón y esta es la respuesta que me dio. Con ese contexto se ven diferentes. Pues sí, Inés, así es. Y créditos para Inés Moreno TV. Excelente, excelente trabajo y sobre todo excelente es desenmascarar a este tipo de chismois, de pseudo periodistas que simplemente siguen demostrando el noble oficio del periodismo y sobre todo su precio por fácil. Y qué nefasto el Patitas de Molcajete, la verdad. No cabe duda que ya se mareó, como ya se cree la chismoy de Imagen Televisión, pues ya piensa que realmente trae las exclusivas y que realmente tiene credibilidad, veracidad y no que en realidad todos lo vemos porque es el ridículo y que nos encanta ver como Inés Moreno y todos los demás, pero en este caso Inés Moreno en especial, pues le dio su precio por fácil, periodicazo en el hocico y sobre todo, qué nefasto y qué soberbio. Una que grosero y otra todavía se indigna porque obvio, dijera mi abuela, el mentiroso al verse evidenciado solamente sabrá hacer lo que hace el Patitas de Molcajete y una de ellas es dijera Inés, ay, Lucerdito, no me pinches mames, Patitas de Molcajete, y que todavía se no te cabe, no repartas, y todavía para eso son las cosas, para que todavía tu soberbia y tu mente tan más retorcida se indigne, se haga la revístima, y considero que si tanto dice, pues sí lo busqué, exacto, pero eso hubieses dicho antes, no ahorita, ¿verdad? Eso era antes que tenías que decirlo, Patitas de Molcajete, antes, y que todavía se va por la tangente, se hace que la Virgen le habla, y sobre todo, qué manera de jugar a hacernos todos enejos, ¿verdad? Sobre todo el todavía indignado, ay, ridículo, ya siéntese señora, o mejor dicho, ya sáquesela. Pero ya sáquesela, por favor. Porque sinceramente, ay, qué oso con Patitas de Molcajete. Para eso la Biblia de Todo, Roma, y estos señores se ponen a denigrar o quemar a Imelda, ¿no? Entonces para es eso muy me diferente. gustabas. Pero bueno, el día de hoy en su programa dijo algunas cosas que las vamos a poner, pues para responderle, porque como les digo, yo en contra de él no tengo absolutamente nada. A mí respeto muchísimo su programa. No era una campaña para dañar a Imelda, eran respuestas que tú le pediste con varias preguntas y que presentamos aquí en capturas de pantalla. Entonces, le entró la lucerito. Ay, Gustavo, le entró la lucerito. ¿Y se acuerdan cómo le fue a mi lucero cuando empezó con ese Ridículo. O sea, no te enojes, pero pues eso es lo que se vio. Se vio que tú no pusiste, no diste la verdad completa. Nunca dijiste, sí, yo busqué, le pregunté esto y esto y esto a Marco Chacón y esta es la respuesta que me dio. Con ese contexto se ven diferentes las cosas, ¿a poco no? Pero pues, No voy a aflojar, ¿verdad? Ni me voy a prostituir, ni voy a vender a mi mamá. Pero lo que sea necesario Porque tener ya la información, vendió. lo hago. como decirle a Y Marco, no se va a yo estoy de su prostituir lado, porque ya Marco. la dio. No creas que estoy del lado de ella, estoy de su lado. Y lo que yo dije y he dicho, lo sostengo. Y me sostengo en mi versión. Marco Chacón es el que ha pasado la información Ay, total hablador. de desprestigiar a Imelda y dejarla como Es que no es que haya pasado la información, te ha contestado. loca, Pero bueno, drogadicta, prostituta, mala madre. Y le pusieron hasta un psiquiatra
que le daba pastillas que la traía toda parada. Y acá más adelante, Gustavo pues ya me menciona y ya me dice algo directamente. Trataste de manipular al público mostrando únicamente las respuestas que Chacón hizo a tus preguntas sin notar que tú fuiste quien lo buscó y preguntó. Ya se lo dije. A ver, olvídelo. O sea, cualquier cosa. Gustavo me buscó, sí. ¿Qué te costaba admitirlo o decirlo como es? Es que sí cambia. Yo a eso me dedico, a buscar gente, a informar. Soy Ujú. periodista, soy Pues es que no reportero. dio hasta la Yo nunca dije, patita de Chacón me anduvo Mercado buscando. Sábado, Chacón sí me mandó la sábado. información para que yo me chingara a Imelda, pero yo fui el que lo busqué. Sí, fui yo. O sea, ¿y están haciendo problema por eso? O sea, ¿están haciendo escándalo porque tú lo buscaste? O sea, Ese es el gran problema. No, mi Jessy, el gran problema es que él hace pensar que Chacón distribuyó información así nomás porque sí para, como él dice, chingarse a Imelda. Ese es el problema. Entonces, sí, algunos sentimos la necesidad de aclararlo, porque sí, yo pregunté, oye, Marco, ¿por qué aparecen estos mensajes de tu parte? Y él me dijo, es que estos mensajes son una respuesta a las preguntas de Gustavo. Entonces, sí, hay problema en la manera de contar las cosas. el gran problema es Inés Moreno, que seguramente pues, le funciona muy bien. Que me funciona muy bien. Creo que me funciona todo muy bien. Yo creo. Pero si te refieres a que me funciona hablar de esto igual que a ti, y me funciona tener mis fuentes también igual que tú, y hacer investigaciones y contradecir a quien yo creo que no está siendo preciso, lo mismo hacemos. Que no te haya gustado, que haya presentado esa parte donde se pone en evidencia que no estás diciendo las verdades completas, eso es otra cosa, pero esto no es personal, en contra tuya. No me gustaría que lo tomaras así, porque tú lo sabes. Tú has tenido que dar noticias, has tenido que decir muchas cosas, y no es que tengas en contra a esa gente, sino que tienes que darlo, o tienes que decirlo, y no es personal. Pero pues, y el día de mañana que me encuentre decir, oye, Gustavo, es que no piensas que así fueron las cosas y demás. No, pues no pienses que fueron como. Las cosas fueron como fueron. Tú diste una información y yo aclaré que la información que habías dado no fue precisa y tan, se acabó. Esto es profesional. Yo jamás me he metido ni con tu vida personal, ni con tus decisiones, ni si haces o no haces o cómo llevas tu vida. Jamás, ni lo haré. No me interesa. Yo estoy hablando de la chamba y de que si yo tengo una información que contradice lo que tú estás diciendo, la voy a decir y no es personal. No sé por qué tienes que decir, ay, si me la encuentro me va a decir. Me parece una persona muy desleal, esta reportera. Pues desleal, ¿con quién? Es la lealtad. ¿A quién le debo lealtad? ¿Con quién he sido desleal? ¿Con Gustavo? Sas, Porque le va a deber culera. yo lealtad. Es decir, yo como Como que eres la primera que interpreto no le al decir que soy desleal, la como que debo de callarme las no. cosas por, no tengo derecho yo a decir lo que mis fuentes me dan, porque contradice a las suyas, porque soy desleal. ¿Qué le debo? Es mi jefe, es mi benefactor, me paga el internet. ¿Cuál es la lealtad que le debo yo? ¿Y por qué he roto esa lealtad? ¿Por darme información? No, pues si hablamos de lealtades, es como si, hecho en cara, pues que supuestamente le haces creer a Marco y a Maribel que hay gran amistad de parte tuya, y dónde está tu lealtad cuando después estás diciendo que ellos son parte de un plan malévolo y que son malos de Malolandia. Pues, es tu chamba, ¿no? Presentar cosas. Entonces creo que exageraste un poquito en eso de la lealtad. Si te refieres a lealtad contigo. Como si la conociera y de Por perdida dar información, confundiera. rompo la lealtad. No sé, creo que sí exageraste, Gustavo. Mis respetos para ti, tu trayectoria, lo que has logrado, de verdad, mi admiración total. Pero hay cosas que sí, y que yo creo que, pues, es parte de lo que hace un reportero desleal como yo. Buscar la verdad, en pro de la justicia, buscar la verdad. Y si a mí me está brincando algo y presento pruebas, porque no es nada más mi opinión, yo estoy presentando pruebas, así como presenté esta prueba, donde viene la fecha, que es muy diferente a la fecha que tú estás manejando, son pruebas. Y lo tengo que hacer. Y no se trata de que estoy contra ti. Yo finalizo con esto. Gustavo, no es Siempre contra ti, es creyéndose contra en tu la punto boca del y contra tus desierto, argumentos. siempre pensando que se Y trata tan de amigos como él siempre, yo no tengo y un que problema todo contigo de gira a su nada. alrededor. Cada quien hace su chamba Pobrecito, como puede, pobrecito, cada pateado uno por tiene mi sus casa. fuentes y hay que respetar que cada uno tenga sus fuentes y a cada quien lo que crea que es la verdad y la justicia. Y podemos pensar diametralmente opuestos, pero perseguir un mismo fin, que es informar a la gente con veracidad y con pruebas. Vamos a leerlos un momentito, chiquillos, chiquillas, reinas, corazones, princesas. Dice, míralo hablando de deslealtad. Pues es que me llama la atención que haya dicho que soy desleal. Pues no sé, no es mi jefe, no. Dice, las mentiras tienen patas cortas. Ay, tú hablas de Oye, lealtad, por pero... favor. Dice, no digan sobrenombres porque no los puedo leer, no me gusta leer los sobrenombres que le ponen Ay, a la pero yo gente. sí, Ya saben. el patita de molcajete, el Dice, patita de en esto molcajete. así no pinches. Ahí, el paparazzi, eres el paparazzi. Dice, ni tus compañeros te aguantan. Desleal es Gustavo Inés, al contrario, desleal con su público es Gustavo. Dice, eres leal contigo y tu carrera. Trato de serlo. Y yo también estoy expuesta. Y al menos a otras dos personas que yo conozco que les ha contestado, ellos le han buscado a Chacón. Y él contesta. Si tú lo buscas ahorita como medio, él te contesta. Dice, Molcas no es sobrenombre aquí en mi rancho, así nos referimos como decir ese don. Ah, sí, yo sé que es Molcas. Pues, ay, ya Molcas que diga. No, yo sé. Sobrenombres me refiero a, ya sabe, patitas, no sé qué, el no sé cuánto, ese tipo de cosas que son ya para denostar, eso ya no me gusta. Hoy te dieron con todo, tu invitado en la mañana y ahora Gustavo, que se... Sí, hoy me levanté con el pie izquierdo, oigan, me dieron por todos lados. Mi invitado como que sí llegó como en plan así de que, a ver, voy a defender a mi amiga, ¿no? No sé. Bueno, vámonos, que ya es tarde, chicos, y no he cenado, tengo hambre. Y bueno, pues espero que no se tome mal lo que yo digo, porque no me gusta pelearme con nadie, no me gusta estar mal con ningún compañero, y menos alguien que yo respeto muchísimo.
Y todavía dice que respeta. Pero qué señorón. Esos son cátedras. Cátedras para que no andes de hablador y sobre todo de amarranavajas, mi patitas de molcajete. ¿Dónde quedó todo tu prestigio, ¿Dónde quedaron tus años, según el disque pseudo periodista? ¿Ya te crees la chismoy de Imagen Televisión, verdad? Ay, ternurita, ternurita, ternurita. Pobrecita, 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 queriendo mal vibrosa. Piensa que todos lo atacan a él. El que tiene la mente bien retorcida y sobre todo el que le miente a su público, a su propia audiencia y a los que lo siguen y los que le creen. A ese patitas de molcajete que tiene cero y nula credibilidad. Valga hablar rebuznante del mundo mundial con dudas dudosas y historias misteriosas. Pero qué generoso mercado mexicano, ¿no? El reciente conflicto entre los periodistas Gustavo Adolfo Infante e Inés Moreno ha generado un intenso debate en el ámbito del espectáculo mexicano, especialmente en torno al caso legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón. Gustavo Adolfo Infante, el patitas de molcajete, conocido por su estilo nada ético ni profesional, pero según él muy directo, ha acusado públicamente a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, de filtrar información confidencial relacionada con la demanda de Maribel contra Imelda Tuñón. El patitas de molcajete afirma que Chacón le proporcionó directamente la denuncia, sugiriendo una intención de influir en la opinión pública. O sea, que le dio a entender lo que él dijo y acusó con toda la alevosía y ventaja de que según la campaña de desprestigio en contra de Imelda por parte del que mueve la cuna y el que está detrás de todo, según el patitas de molcajete, que según es Chacón, ¿no? Pero la intervención de Inés Moreno, muy atinada, muy ad hoc, muy a priori. La periodista Inés Moreno publica una conversación completa con el abogado Jesús Briones, que después reaparece para sacar y desmentir las acusaciones, aparte de estas que después da el patitas de molcajete respecto al testamento de Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia. Después de que tanto Inés como el abogado Briones se encargaron de desmentir las afirmaciones de Infante, además también revelaron mensajes en los que Infante solicitaba información a Chacón, lo que contradice las declaraciones públicas que da el patitas de molcajete. Aunque la reacción de Gustavo Adolfo Infante ante la exposición de Moreno, reaccionó molesto, acusándola de manipular la información y de tener un sesgo en su cobertura del caso. Esta respuesta ha sido vista por algunos como una estrategia para desviar la atención de las inconsistencias en sus declaraciones y en sus refutables fuentes, que nada confiables, ¿verdad? Sin embargo, aquí las implicaciones éticas y profesionales de este enfrentamiento vuelve a poner en tela de juicio la ética periodística y la responsabilidad en la difusión de información, especialmente en casos sensibles que involucran a figuras públicas y sobre todo a menores de edad y asuntos legales. La situación destaca la importancia de la veracidad y la transparencia en el periodismo, así como la necesidad de manejar con cuidado la información confidencial y no intervenir, mucho menos tergiversar el discurso para influir en la opinión pública y favorecer a una de las partes. En resumen, el conflicto entre Infante y Moreno refleja las tensiones inherentes al periodismo de espectáculos y subraya la necesidad de prácticas éticas en la cobertura de temas tan delicados como este y que siguen incluyendo a un Infante en medio de la disputa, por lo cual se debería de tener no solo ética profesional, sino también moral y un poquito de malicia, ¿no? O sea, malicia en las patitas de molcajete.
Pero lo que sí es un hecho es que Inés Moreno está ganando puntos con el público, mostrando pruebas y no solo opiniones. ¿Será que la credibilidad en el periodismo de espectáculos se está reacomodando? Cuéntame tú en los comentarios, ¿crees que Gustavo se pasó de lanza o solo fue otro malentendido con sabor a show? No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video si tú también crees que el chisme se combate con pruebas y no con especulaciones y el primo de un amigo como fuente confiable. Así que sin más preámbulos, comparte este video, comenta en la caja de comentarios, valga la redundancia rebuznante, ¿tú qué opinas? ¿A quién le crees? ¿Cuál es tu comunicador de preferencia? Y sobre todo, si realmente consideras que alguna de las dos partes está en lo correcto y sobre todo, ¿qué es lo que creen ustedes? Coméntenlo para enriquecer este mitotito. Gracias por su atención y comprensión. Me despido. Soy su íntima amiga mitotera de su casita mitoteando. Y esperen a la brevedad, la segunda parte, porque esta fue la primera parte y apenas comienza. Gracias por su atención y comprensión y muchísimas gracias por regalarme su valiosísimo like, activar la campanita, suscribirse si aún no lo han hecho y comentar. Hasta la próxima, mitoteras y mitoteros. Chao, amores. Y no olviden que el chisme es nuestra religión. Así que difundan este video y este contenido. Gracias por apoyar a Mitoteando, su casita de chisme en confianza y sobre todo exquisitamente peculiar. Yo soy Damie, hasta la próxima.